Más de alguno de nosotros va a sentir la presencia del Señor. ¿Cuántos pueden creer que el Señor está aquí, hermano? Aunque no lo veamos, dice su palabra. Y si no, hermano, si no ha sentido su presencia, dígale al Señor: Señor, muéstrame por favor que estás aquí en este lugar. Tócame, acaríciame, háblame, dame una evidencia de que estás en este lugar. Y va a ver, hermano, que muchos nos vamos a gozar. Amén. Todos los que ya estamos experimentados en esto, hermano, sabemos que la palabra de Dios es verdad. Las promesas del Señor son fieles y son verdaderas. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que vamos a compartir, hermano, un tema muy sencillo, pero muy importante, porque el domingo próximo, si el Señor lo permite, vamos a bautizar 6 almas. Amén. 6 almas van a aceptar el reino de los cielos. 6 almas se van a comprometer a vivir en santidad. ¿Cuántas de las 6 que se van a bautizar están presentes? A ver, una, ahí están otros 2, hay 3. Nomás 3. Nos faltaron las otras 3. ¿Quiénes son? Marcela. ¿Y quién más? La otra está allá en la colonia del hermano Martín. Pero el domingo aquí la vamos a tener. Entonces Marcela pues está en la escuela ahorita, ¿verdad? Al rato regresa. Entonces vamos a compartir un tema muy sencillo. Lo vamos a titular Evangelio, la verdadera religión. Amén. Gloria a Dios. Así que abra su Biblia, hermano, allí en el libro de los Hechos. Evangelio, la verdadera religión. Amén. Gloria al nombre de nuestro Señor. Libro de los Hechos, capítulo 17 y el versículo 16 en adelante. Yo le voy a ir diciendo hasta dónde. Gloria a Dios. Cuando lo tenga, hermano, dele la gloria a Dios. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17 y versículo 16 en adelante. Amén. Es el versículo 16, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba, ¿qué cosa, hermano? El Evangelio de Jesús. Porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Gloria a Dios. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Gloria a Dios. Fíjense bien, el versículo 22, para no alargarnos tanto. Versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que son, ¿qué les dijo? Muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, dice bien, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoran pues sin conocerle. Es a quien yo les predico, es a quien yo os anuncio. Gloria a Dios. Levante su mano y dele gloria a Dios. Ore conmigo y dígale: Señor, háblanos en esta noche.
háblanos en esta noche. Nosotros disponemos nuestro corazón para estar atentos, Señor, para estar atentos a tu palabra. Queremos que nos hables, queremos que nos enseñes, Padre, porque también nosotros necesitamos compartir. Danos a nosotros primero para nosotros poder compartir a los demás. Enséñanos a nosotros para poder enseñar, Señor, para poder hacer más discípulos como somos nosotros de ti. Háblanos, Señor, y muéstranos, mi Dios, la razón de tu palabra. Danos entendimiento y la revelación para que podamos entender y podamos explicar, Señor, a las gentes la revelación que tú nos des a nosotros. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Tome su lugar, hermano. Tome su lugar. Evangelio, la verdadera religión. Fíjese bien. El apóstol Pablo estaba en espera de unos hermanos, ministros, compañeros, siervos del Dios Santísimo. Quedaron de verse, de encontrarse allí en Atenas. Pero dice la Escritura que mientras Pablo los esperaba allí en Atenas, su espíritu se enardecía, se deshacía. Estaba, hermano, angustiado, afligido de ver, dice el apóstol Pablo, a toda la gente, en lugar de buscar al Dios vivo, en lugar de buscar su salvación, estaba toda la ciudad entregada a la idolatría. A la idolatría. ¿Cómo ve usted el mundo ahorita, hermano? ¿Cómo ve toda la ciudad de Guadalajara? Entregada a la idolatría. Gente que no se da cuenta, hermano, que no ha sido libre de sus pecados. Lloran, se emocionan con un ídolo y van detrás del ídolo. Toda la ciudad, todas las gentes se sienten consagradas con tocarlo, con caminar detrás de una imagen, pero no se dan cuenta, hermano, que no han sido libres de adulterios, de fornicación, de alcoholismo, de drogadicción, de crítica, de mentira, de hechicería, de brujería, de engaño. ¿Me entiende? Y dice que el corazón del apóstol Pablo se enardecía o se deshacía dentro de él, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que él empezó, hermano, el Señor lo movió, lo motivó, lo obligó, el Espíritu del Señor cae sobre él, y en medio del peligro, en medio de la idolatría, el apóstol Pablo empieza a predicar el Evangelio de Jesús. Y ellos les decían: ¿qué nueva enseñanza traes? Esta no es una nueva enseñanza, es la misma enseñanza que compartieron los apóstoles. No es nueva. ¿Por qué para el mundo es nueva? Porque se la han ocultado, hermano. Porque solamente le han enseñado idolatría. Y por eso el apóstol Pablo les dijo ahí en el versículo 22, les dijo: varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos. Esto quiere decir, hermano, que la religiosidad, hermano, que conlleva adorar ídolos, esto es superstición. Esta es la palabra que utiliza el apóstol Pablo en la versión antigua. Los veo que son muy supersticiosos. Usted sabe lo que es una superstición. Es algo vano, algo, hermano, que no existe, algo vano, algo que no tiene validez. Superstición, algo que no concuerda, hermano, con la devoción a Dios. Amén. Entonces, mucha gente, en lugar, hermano, de encontrar la verdadera religión, que no se trata de una secta, no se trata de una denominación, no se trata de una iglesia, hermano. La verdadera religión es el Evangelio. Amén. La verdadera, por eso el apóstol Pablo se esforzó a predicarles el Evangelio.
porque los vio religiosos, porque los vio supersticiosos. Y el apóstol Pablo les aplica el evangelio, le dijo, porque los observo que son muy supersticiosos, los observo que son simplemente religiosos. Un religioso, hermano, está dispuesto a insultar, a blasfemar, a golpear, a matar por defender su credo. Y está en contra de la voluntad de Dios. Amén. Está en contra. Su alma está en condenación. No ha obtenido la salvación. Gloria al nombre del Señor. Hermano, esto es lo que dice la palabra del Señor. Mire, vamos al libro de Santiago, capítulo 1. Aleluya. ¿Cuántos saben que el apóstol Santiago fue hijo de la Virgen María y de José? Y hermano, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo fue engendrado siendo ella virgen. Amén. Por el Espíritu Santo fue engendrado. Amén. Santiago capítulo 1 dice el versículo 26. ¿Lo tenemos? Denle gloria a Dios, pues. Gloria a Dios. Si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal, ¿qué dice? La religión del tal es superstición solamente, es un engaño ilusorio. Si alguien se cree religioso o apegado a Dios o allegado a Dios o creyente de Dios, pero si ni siquiera sabe refrenar su lengua, si habla maldición, si maldice, si insulta, si miente, si ofende, su religión, que dice el apóstol Santiago, es vana, es superstición solamente. Se está engañando, engaña su corazón, es superstición lo que está viviendo. Dice el versículo 27. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Hay que hablar el evangelio, hermano, la esperanza es del evangelio. Y guardarse, fíjese bien, guardarse como sin mancha del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Alejarse del pecado. Pero no tengo otro pecado más que hablo sucio. Tu religión es vana. No tengo otro pecado más que el cigarro. Tu religión es vana. No tengo otro pecado más que el adulterio. Tu religión es vana. ¿Me entiendes? Es que yo no le hago mal a nadie, solamente soy alcohólico. Tu religión es vana. ¿Dice eso la palabra de Dios o no? Ahora, ¿cuántos de nosotros vivimos muchos años bien allegados a una religión? ¿Y cuándo dejamos el alcoholismo? ¿Cuándo dejamos los adulterios? ¿Cuándo dejamos las palabras sucias? ¿Cuándo dejamos la mentira? ¿Cuándo dejamos la baraja? Y los juegos de azar que provienen del ocultismo y del satanismo. ¿Cuándo dejamos eso? ¿Cómo era nuestra religión? ¿Hasta cuándo dejó de ser vana nuestra religión? Hermano, hasta que nos guardamos sin mancha del mundo. ¿Cuándo fueran quitadas nuestras manchas? Cuando aceptamos a Jesucristo y fueron lavadas nuestras manchas en las aguas del bautismo y en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Hasta ahí dejó de ser vana nuestra religión. Comenzamos con la religión pura y sin mancha cuando Jesucristo lavó nuestros pecados. Amén. En las aguas del bautismo. Entonces, hermano, ¿cuál es la verdadera religión? No se oye. Acuérdense que lo van a estar viendo, hermano, por internet.
¿Cuál es la verdadera religión? Ahora fíjense, la palabra religión, hermano, no se trata, hermano, de una denominación, de una iglesia. La palabra religión, de la que habla la escritura, viene de dos vocablos, re y ligus, que componen la palabra religión. Re, que significa volver, amén, y ligos, ligar, amén, gloria a Dios. Re es volver, ligos es ligar, unir o juntar. Ahora, ¿por qué la palabra dice volvernos a ligar, volvernos a juntar? Porque ya usted y yo estuvimos ligados a Dios. Cuando el Señor nos mandó al mundo, nos mandó sin pecado, amén, sin mancha, sin contaminación, puros, limpios, de tal forma que dijo el Señor: dejen a los niños que vengan a mí y no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuándo nos desligamos de Dios? Cuando comenzamos a practicar el pecado por nosotros mismos. ¿De dónde obtuvimos el pecado? ¿No fue de mamá y de papá? Que los oíamos mentir, los oíamos maldecir, los oíamos insultar, los oíamos hablar mal de los vecinos, de los parientes, y aprendimos a hacer lo malo también nosotros. Cuando comenzamos a pecar, nos desligamos de Dios. Lo mismo pasó en el huerto del Edén. Gloria a Dios. Fíjense bien, ahí en el libro del Génesis, ya estábamos en el paraíso, hermano, usted y yo, en el paraíso de Dios. Los niños pequeños que no han cometido pecado aún están en el paraíso. Y nosotros nos encargamos de sacarlos del paraíso cuando les enseñamos a pelear, a mentir y a hacer maldades. Y aunque no se los enseñemos, hermanos, literalmente, con el ejemplo que ven en nosotros, ellos aprenden. Y con el ejemplo que vean en el tío, en el primo, en la tía y en la prima y los parientes, allí, hermanos, se van saliendo y desligando de Dios también. Amén. Gloria a Dios. Así que no se crea usted que tu niño se murió sin bautismo, se fue al limbo. Los niños se regresan con el Señor, porque el limbo no existe. Es un engaño del Vaticano eso. Ni el purgatorio existe. Gloria a Dios. Génesis capítulo 2 y el versículo 15. Fíjese bien lo que, para ilustrarle, hermano, la forma de cómo nos desligamos, estando ligados a Dios. El pecado nos desligó y necesitamos religarnos, que quiere decir religión, volver, ligos, unirnos de nuevo con Dios. Amén. Dice Génesis 2:15. ¿Lo tenemos? Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el Señor Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Amén. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué dice el Sevilita? Ciertamente morirás. Ahora, ¿cuántos saben lo que significa la palabra muerte? La palabra muerte significa separación o desligamiento. ¿Qué es separación? La muerte, cuando se separa nuestro ser, que es alma, cuerpo y espíritu,
Cuando se separa, hermano, el espíritu vuelve con Dios. Amén. El alma queda separada también, y esa alma va a ir a un lugar que le destinaron mis hechos mientras estuve dentro de mi cuerpo. Lo que hice con mi cuerpo le va a dar la dirección a mi alma. Mi cuerpo vuelve al polvo, porque del polvo fue tomado y al polvo será regresado. Entonces mi espíritu vuelve con Dios, mi cuerpo vuelve al polvo y mi alma es la que queda emproblemada. ¿Por qué? Porque quedó desligada de Dios. Y si mi alma no está ligada a Dios, por medio del Evangelio, que quiere decir buenas nuevas de salvación, mi alma queda a merced y a disposición del reino de las tinieblas. ¿Sí entendemos esto? Entonces, ¿por qué le dijo que cuando desobedecieran ciertamente morirían? No estaba hablando de una muerte literal, estaba hablando de una muerte espiritual, que significa separación. Separación, hermano. Cuando un matrimonio se separa, dicen, murió ese matrimonio. Murió ese matrimonio. ¿Por qué? Se separaron, se divorciaron, ya no existe. ¿Sí entendemos? Entonces, si usted y yo vemos, hermano, gloria a Dios, lo que dice ahí en el capítulo 3 y versículo 4. Gloria a Dios. Aleluya. Capítulo 3 del Génesis y versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirán. A la serpiente le convenía, hermano, que Adán y Eva desobedecieran a Dios para que se separaran de Dios. Mientras estaban unidos a Dios, la serpiente no pudo hacer nada con ellos. Necesitaba apartarlos de Dios, desligarlos de Dios, para que se produjera, hermano, la muerte espiritual. ¿Sí entendemos? Cuando desobedecieron, entonces, hermano, la serpiente les había dicho, no es cierto, no se van a morir, sino que sabe Dios que el día que coman de Él, serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, pero porque la engañó la serpiente. Le dijo, el Señor te está mintiendo, no es cierto que te vas a morir, mira, come y verás que no te vas a morir. Y la mujer pensó, o le hizo creer la serpiente, que era una muerte literal. Y la serpiente sabía que la iba a separar o a desligar de Dios. Amén. Y así como ellos, hermano, dice el versículo 24, fíjese bien. ¿Qué pasó, hermano, cuando ellos comieron? Dice el versículo 24 de Génesis 3. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué hizo el Señor, hermano, con ellos? Se separó de ellos. Amén. No más habitarán en mi huerto santo. Fuera de aquí. No los quiero cerca de mí. Lejos de mí. ¿Y qué hicieron Adán y Eva? Tuvieron que apartarse, que salirse, que alejarse, que dividirse del Señor. ¿Quedaron ligados o quedaron desligados? Entonces, la humanidad, de igual forma, hermano, dice la Escritura, que seguimos el mismo camino que nuestro primer padre, Adán. Amén. Entonces, ¿qué significa la palabra religión? Religar, volvernos a unir, volvernos a reconciliar, volvernos a Dios,
volvernos a juntar con el Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Y la palabra muerte qué significa? Separación. Si hablamos de muerte espiritual, es la separación del ser humano con Dios. Si hablamos de muerte literal, es la separación de nuestro cuerpo, alma y espíritu. Nuestro espíritu vuelve con Dios, nuestro cuerpo vuelve al polvo de la tierra y nuestra alma queda emproblemada. Amén. Pero si estamos ligados a Dios por medio de su santo evangelio, que significa buenas nuevas del bien, ¿cuál es el problema? Diríamos como el apóstol Pablo, ¿saben qué? Para mí el morir es ganancia. El morir es ganancia. ¿Por qué? Porque para mí vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque estoy ligado en espíritu con mi Señor. Amén. Estoy ligado. Por eso aquellas gentes que adoraban imágenes, ídolos, el apóstol Pablo les dijo, ¿saben qué? Yo los noto, los observo, que son muy supersticiosos, son demasiado religiosos. Y les predicó el evangelio para ligarlos a Dios. Amén. El apóstol Pablo, cuando salió de ahí del Areópago, salió contento, hermano, porque aunque algunos lo insultaron y lo ignoraron, hubo gente que le aceptó la invitación de aceptar a Jesucristo y se ligaron a Jesucristo porque aceptaron el evangelio. Y de allí salió Dionisio, el que estaba encargado de ese santuario, de todas las imágenes, y de ahí salió una mujer llamada Dámaris, la hermana Dámaris y el hermano Dionisio. Posiblemente eran un matrimonio, hermano. La señora Dámaris y el señor Dionisio, los encargados de ese santuario. Amén. Yo tengo un cuñado que se siente bien contento porque es encargado de la catedral. Ahí se encarga de quitarle el polvo a los monitos, ahí con un plumero todo el día, y se siente bien consagrado porque es el sacristán y anda limpiando las imágenes, quitándole todo el polvito, espantándole ahí los animalitos que se paran, ahí porque se paran los pajarracos, ahí se paran arriba de un mono que está así. Se le paran en la manita y todo, y hace el nido en la coronita que le ponen acá, y ahí anda quitándolo y todo. Ese es su trabajo. Pero yo también lo veo muy supersticioso. Amén. Gloria a Dios. Así que le damos la gloria al Señor, hermano. Gloria a Dios. La palabra muerte, hermano, significa separación. Ahora, fíjese bien lo que dice ahí en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces usted ve que sí se separaron, sí se desligó el Señor, se desligó Adán y Eva, se desligaron del Señor. El Señor ya no los admitió allí. Ya no volvieron a oír la voz del Señor. Ya no volvieron a tener la visita de que cada mañana los visitaba el Señor y hablaba con ellos. Amén. Porque ellos mismos se desligaron. Cuando el Señor llegó a buscarlos, los encontró. Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Ya se había desligado. Adán, ¿dónde andas? Por allá sale entre los matorrales Adán con miedo. Señor, es que escuché tu voz y tuve miedo porque estamos desnudos. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Ya comiste del fruto que te prohibí, ¿verdad? Sí, la mujer que me diste me engañó. Y la mujer, la serpiente, fuera, fuera. ¿Usted cree, hermano, que es una frase muy agradable cuando el Señor le diga a alguien, apártate de mí, maldito?
apártate de mí, maldito, hacedor de maldad. ¿Cómo sentiría usted, hermano, escuchar la voz del Señor que le diga que usted, Padre mío, que Padre mío, hijo del diablo, pástate de mí? ¿Me entiende? Estás desligado, estás separado de mí. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 3. ¿Qué le pasó a Adán y a Eva? También que se la llevaban con el Señor, estaban unidos, ligados. ¿O no es cierto, hermano? Gloria a Dios. ¿O no estamos ligados usted y yo al Señor? ¿No somos nosotros el templo y Él es el Espíritu que lo llena? Ahora, ¿qué pasa si yo me voy al adulterio, a la borrachera, a las armas, a la delincuencia? ¿Qué va a hacer ese Espíritu Santo que hay dentro de mí? ¿No se va a tener que salir y abandonar este templo y dejarlo para guarida de espíritus inmundos ya? ¿O no es cierto? Gloria a Dios. Romanos capítulo 3, ¿qué dice el versículo 23? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Destituidos. ¿Ligados o desligados? Ahora, ¿qué necesitamos para religarnos? Necesitamos una religión, un método de religamiento. Y ese método, el único sistema para volvernos a religar con Dios, se llama Evangelio.